Buena gente, con un video más. Como notarán, y el día de hoy no vamos a hablar tanto de temas, como tengo ese pirucho, y no vamos a hablar tanto de temas que tienen que ver con lo que pasa en el mundo. En realidad, salvo situaciones interesantes que están pasando, como las amenazas que hace Corea del Norte ¿qué se puede decir? Con Tokio y con Seúl, pero son amenazas de toda la vida. Y la cuestión de la elección de senador en Argentina, donde estaba implicada Cristina Fernández de Kirchner, y amenazas también un poco interesantes que podríamos destacar luego. No hay nada así como muy serio a analizar, y en realidad la reflexión que quería hacer hoy, aprovechando que soy costarricense, tiene que ver con Centroamérica y con México, específicamente con su celebración o su nuevo aniversario, 196 años de independencia en Centroamérica y 206, si no me equivoco, en México, ¿verdad? Entonces, para iniciar, hay que hablar de una Centroamérica débil, una Centroamérica bastante distante de ideales revolucionarios, de ideales de mejor avance, mejor progreso. Podríamos hablar primero de un sistema de integración centroamericana bastante teórica pero con poca práctica, con mucha debilidad en el sentido de cooperación interna, enfrentamientos constantes entre posiciones. Hasta hace poquito se logró el diálogo, por ejemplo, entre El Salvador, Honduras y Nicaragua por cuestiones limítrofes. También tenemos una tensión ahí interesante entre Guatemala y Belice, Costa Rica con Nicaragua, esa constante lucha por definir sus límites. Tal vez pero Panamá ni siquiera se le puede vincular en esto, porque Panamá en su momento perteneció a lo que se conoció como la Gran Colombia, entonces casi que su historial es muy distante. Hola. Entonces, pero los otros países, cuando nos referimos de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, un poquito una reflexión sobre Centroamérica y México en este aniversario de independencia. Vamos a hablar más o menos de los retos que tienen estas naciones, qué mejorar, qué es necesario, y también de ver las posiciones desde la más fatalista hasta la más, digamos, optimista. Y primero vamos a hablar de los retos, como les mencionaba. O sea, existe bastante separación, bastante falta de interés, de progreso colectivo. Y ustedes dirán, bueno, pero es que a mí qué me interesa lo que haga mi vecino, lo que haga otros estados, a mí me interesa lo que haga mi país. Pues eso es falso. En realidad, cuando usted logra una unidad o un desarrollo, usted se beneficia de este. No hay mejor avance o no hay mejor estrategia que la cooperación. La cooperación es una relación ganar-ganar, no es una relación en la que se pierda, siempre va a obtener algo. Lo que a veces se critica es qué tanto recurso tengo que invertir, qué tanto tengo que gastar para apoyar o para aportar. Y ahí es donde está el problema, por ejemplo, del sistema de integración centroamericana, el SICA, o también de las mismas ilusiones que tiene México, por ejemplo, en sus posibilidades con un acuerdo comercial, ya sea con Guatemala, con Canadá o con Estados Unidos en América del Norte, ¿verdad? Que en esto sí hay un poco más de distanciamiento. Se puede decir de que en esta, digamos, región, uniéndola con México, hay un problema muy serio con la visión, digamos, de conjunto. Ya esa posición es interesante, lo de Argentina es muy interesante, la búsqueda de Santiago Maldonado. Yo completamente respaldo su causa, esa actitud, digamos, del gobierno de Macri, y de lo que se está cuestionando, pues está interesante, ¿verdad? Y esa causa, pues claro, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero yendo ya al punto serio con Centroamérica, y México, hay que decir de que hay muchos retos, digamos. El aspecto económico, más que nada en Centroamérica. ¿Cómo hacer de que la sociedad logre equilibrarse o por lo menos ir mejorando en el desarrollo económico? Porque si bien es cierto de que Costa Rica es uno de los países, por ejemplo, con mejores estándares en América Latina, en lo que es la clase media,
ha bajado mucho en su nivel de escolaridad, más que nada el sistema de educación, ha bajado mucho los estándares de cómo es su educación, de ser una de las mejores de América Latina, ha bajado bastante. Hay hitos que tienen ciertas universidades como la Universidad de Costa Rica, pero UCR también conocida internacionalmente, pero solo esta. Hola. Mientras que, por ejemplo, México sí tiene una de las universidades más poderosas a nivel mundial, nos referimos a la universidad, a la UNAM, y también tiene a la Universidad de Monterrey, si no me equivoco, la Universidad Científica. No es tampoco como que el nivel de escolaridad suba bastante, o sea, ¿qué es lo que sucede? Se está centralizando demasiado la educación, y la educación, que era un punto muy importante en las universidades estatales, en teoría, el ITEP, ok, perfecto, se ha vuelto bastante basada en aspectos económicos. O sea, es increíble que en las universidades estatales, y esto es una crítica muy fuerte que voy a mantener siempre, se estén educando personas que tienen los recursos suficientes para ir a instituciones o universidades privadas. La gente dice, es por el mérito, es por aspectos que tienen que ver con, no sé, con prestigio, con títulos. Pues sí, pero hay que dejar algo claro. Las universidades estatales se crearon, como también los colegios públicos, los colegios del Estado, para las personas que no tienen los recursos con los cuales basarse. Y es un sistema o una forma de desarrollo económico. Si usted se pone a modificar el sistema, y usted fácilmente va a ver que hay pérdidas, que algo no funciona, que algo no sale. Y entonces pues, tenemos ese índice de deserción, tenemos ese índice de poco interés por estudiar una carrera que nos guste, tenemos ese escepticismo también algunos de que qué miedo estudiar en una universidad privada, porque solamente en América Latina tenemos ese estándar de que las universidades privadas son malas. Porque usted se va a Estados Unidos, se va al Reino Unido, se va a Europa y se va a dar cuenta de que en realidad le ponen mucha competencia. Pero esto más que nada tiene que ver con un desarrollo un poco más equitativo con la educación. Ahora vamos a basarnos en otro aspecto. ¿Cómo mejorar la educación? Porque usted dirá, ¿de qué me sirve irme a una universidad privada si es una universidad privada débil o una universidad que no tiene desarrollo? Bueno, empezando por el sistema de educación. Si usted empieza a generar personas con mentalidad y con desarrollo de liderazgo, de avance, de progreso, usted va a ver cómo empiezan a funcionar. ¿Por qué los alemanes? ¿Por qué los británicos? Inclusive, ¿por qué muchas de las sociedades estadounidenses, y no me refiero específicamente a los estados del sur, o sea, no me refiero ni a Texas, ni a esto, sino más que nada como a California, Nueva York, Washington, Oregon, han logrado desarrollarse? Porque tienen mentalidades de liderazgo. Tienen una mentalidad, bueno, hasta Florida inclusive, tienen una mentalidad de liderazgo, una mentalidad de progreso, una mentalidad de avance, inclusive una mentalidad muy individualista, pero con visión colectiva, que era lo que yo les mencionaba anteriormente, de por ejemplo crear un sistema en donde usted tenga una base o un fundamento de progreso completamente individual, pero que beneficie a los demás. ¿Y esto funciona? Sí, sí funciona. Con una proyección, mejor dicho, de, no sé, de esforzarme por estudiar, de desarrollar, de aprender, de buscar por mi cuenta, generar, digamos, algo que beneficie al Estado o que beneficie a mi país, se puede fácilmente desarrollar un buen sistema y un sistema que a la larga va a ser progresista o va a ser avanzado. ¿Por qué las sociedades no progresan en América Latina? O mejor dicho, en Centroamérica y en México. Mucho se critica que tiene que ver aspectos religiosos, que hay un conservadurismo, que hay muchos temas tabú todavía en la sociedad actual. Se critica mucho de que, y a veces llegan estos comentarios bastante populistas, en donde dicen de que es que se ocupa un dictador, es que se ocupa una catástrofe, es que se ocupa un desastre para poder ponernos en razón. A veces yo lo considero, o sea, no les voy a decir que no, pero es bastante absurdo en el fondo, porque cuando una sociedad progresa es porque toda la sociedad es colectiva en su avance.
Hay un dicho que dice de que cada país tiene el gobierno o el gobernante que se merece. Y es cierto, en realidad es cierto. Si usted tiene hoy a Daniel Ortega en el poder es porque se lo merece. Si usted tiene a Luis Guillermo Solís como presidente es porque se lo merece. Si usted tiene a Enrique Peña Nieto es porque se lo merece. Entonces, bajo estas premisas, y podemos decir de que, o bajo estas bases mejor dicho, podemos llegar a la conclusión de que tenemos que hacer cambios si no estamos de acuerdo con el gobierno que tenemos. También, otra cosa muy importante, la teoría es necesaria. Ahora todos los políticos en Centroamérica principalmente y en México tienen una tendencia bastante populista. No importa si usted es de izquierda o de derecha, si usted tiene una visión del socialismo, una visión del liberalismo, una función más capitalista, una función más socialdemócrata, no sé, la que se le ocurra. El político es populista, sin importar cuál visión tenga. Y con que sea populista ya va mal. ¿Por qué va mal? Porque no es un plan de gobierno estructurado, no hay una visión, no hay una meta, no hay un plan a grandes rasgos. Y entonces las políticas se caen. Y es lo que les mencionaba anteriormente. Si no puedo hacer ni siquiera buenas políticas internas, ¿cómo voy a hacer buenas políticas para la región? ¿Cómo voy a hacer buenas políticas cooperativas? ¿Cómo voy a buscar una unidad con otros estados? ¿Cómo voy a poder avanzar? Es bastante distante la función de hacer esto. Y además, si incluimos a esto la gran cantidad de partidos políticos que hay, por lo menos les menciono el caso de Costa Rica, en donde hay una excesiva cantidad de partidos políticos para las próximas elecciones, de menos vamos a tener una buena legitimidad, porque con el exceso de ideologías, el exceso de personalidades, el exceso de visiones, yo no veo cómo va a funcionar un Congreso. Y yo no me imagino en México, que en México ahorita también hay una gran cantidad de partidos políticos aspirando por el poder. Y el próximo año, tanto Costa Rica como México van a elecciones presidenciales y de legislativos, o de congresistas, o de diputados, como lo quieran llamar. Y es grave, es bastante grave. Porque entonces llegamos a pensar, ¿cómo vamos a hacer que haya una unidad si ni siquiera de manera interna los poderes de la República, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial, que es escogido principalmente por los congresistas o los diputados, se ponen de acuerdo? Entonces hay muchas visiones. Está la visión de que tiene que volver a haber un partido hegemón. Pero un partido hegemón tampoco es del todo bueno, porque seamos realistas. Si vuelve, no sé, a México otra vez una hegemonía completa del PRI, o en Costa Rica el Partido de Liberación Nacional, vamos a tener un modelo muy parecido a lo que pasa en Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El Frente Sandinista de Liberación Nacional pues tendrá una buena política interna, pero también tendrá tantos errores por su mismo sistema que no lo hacen progresar, y bastantes enfrentamientos con los países vecinos, principalmente con Costa Rica. Y entonces, ¿dónde está el avance? ¿Dónde está el avance? El mundo ya no es un sistema, no sé, mira qué interesante, ¿verdad? El mundo ya no es un sistema en donde puedo decir que mi gobierno se vale por sí solo, o por sí mismo, mejor dicho. El mundo ya es globalizado, y al ser globalizado, todos dependemos de todos. Nosotros ya podemos fácilmente decidir si queremos mantenernos produciendo nuestros bienes, nuestros granos básicos, o si los importamos del exterior. Nosotros podemos decidir qué política seguir. ¿Cuándo vamos a celebrar el Día de la Dependencia? Bueno, ese Día de la Dependencia lo estamos celebrando en la actualidad. Hola, ¿por qué lo estamos celebrando en la actualidad? Porque seguimos teniendo una gran dependencia en muchas cosas. Porque seguimos teniendo dependencia hacia las grandes potencias. Porque seguimos teniendo una gran dependencia hacia quién nos tiene que manejar las situaciones. Porque no tenemos la capacidad de hacer las cosas por nuestra cuenta. Es lo que les mencionaba ante... Sí, es cierto, es cierto. La innovación siempre es buena, y eso sí se lo destaco a Costa Rica, que hay jóvenes, y eso sí es una posición que a mí me encanta, la posición del joven que viene con una visión hacia avance, sin importar la ideología o el pensamiento político, sino con ideas de avance, que eso siempre va a ser bueno, y eso siempre va a traer
mayor progreso. El problema está en que en Costa Rica tanto conservadurismo, tanta visión de mantengamos el sistema como está, hace que estas ideas, estos ideales, como el que mencionaba anteriormente, y pues se caigan. Y eso es terrible. O sea, es como cuando yo les decía a ustedes, y pues podemos tener carros eléctricos, o podemos tener carros que se manejen con energía biodegradable, que sería muy bueno, más que con electricidad, pero, o agua inclusive, obviamente con agua para fines, no sé, o sea, que no sea tampoco para destruir el ambiente, con agua diría uno, de lluvia, pero digamos, esos avances o ese desarrollo solamente se logra en los países que tienen esa apertura, que aceptan esos retos. Y América Central, pues por desgracia no los está aceptando. Muy conservadora, y no es conservadora porque su sociedad sea muy cristiana o porque su sociedad sea muy de la vieja escuela o bipartidista, unipartidista, no, no es por eso. Inclusive en el caso de México. Es conservadora porque no sabe definir cuáles son sus metas. No sabe definir hasta dónde quiere llegar. Y también, como mencionaba anteriormente, tiene dependencia. Tiene dependencia. México tiene una alta dependencia de los Estados Unidos. Centroamérica tiene una alta dependencia de los Estados Unidos, de la Unión Europea, si no me equivoco, y de China. Y no está mal que la tenga. Lo que está mal es el exceso. Lo que está mal es el exceso. Estos países a uno le dan las herramientas. Estos países le dicen, bueno, no, en realidad estos no son los países que le dan. Estos países más bien vienen y cobran. Los que le dan las herramientas generalmente son países que vienen también en aras de desarrollo. También, probablemente. Solo el ser humano es el único ser que se enfrenta entre sí y pelea por el interés sobre el otro. El hombre es el lobo del hombre. Creo que decía Thomas Hobbes, si no me equivoco. O el ser humano es el lobo del ser humano. Entonces, eso es muy interesante. América Central tiene una constante rivalidad. Principalmente, no voy a engañarlos, Costa Rica es el gran enemigo, porque Costa Rica siempre se cree literalmente, y hay una canción que lo explica mejor, la Suiza centroamericana. Costa Rica no es la Suiza centroamericana, es un país que ha intentado mejorar, desarrollarse, ha tenido en los años 50 y 60 una visión bastante innovadora, y eso le ha dado puntos. Pero si yo tengo la base de la mediocridad, de creer solamente en lo que hicimos en el pasado, pues voy a fracasar. Es como por ejemplo, lo que yo le mencionaba muchas veces a las personas, o a unos amigos mejor dicho, con respecto a los grandes equipos de fútbol. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el Real Madrid todos los días llegara y dijera, bueno, perdimos la liga, pero tenemos 12 Champions? O que yo sea de X equipo, o el América o las Chivas, le vaya, no sé yo, al Cruz Azul o a cualquier equipo, y entonces yo diga, pero a mí no me golearon, pero a mí, o sea, no. Si usted tiene esa mentalidad de solamente compararse con hitos del pasado, usted va a estar mal. O inclusive de compararse, exacto, o inclusive de compararse con lo más mediocre, o con lo que está mal. Por ejemplo, Costa Rica muchas veces dice, bueno, no estamos tan mal como en Centroamérica. Y no quiero dañar aquí, si usted es de otro país, es El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, porque ustedes en muchos índices nos ganan. Por ejemplo, Guatemala, si no me equivoco, es en diversidad económica. Y Nicaragua en igualdad de trato entre el hombre y la mujer en condiciones laborales. Eso es muy, muy bueno por Nicaragua. Pero, por ejemplo, en ciertos estándares sí tenemos mejores hitos. Y entonces, ¿qué nosotros llegamos? Bueno, pero no estamos tan mal como los demás países, aunque bajamos 7, 10, 20 posiciones. Eso está mal. Eso está mal, o sea. Imagínense que Alemania diga, bueno, España ganó la Eurocopa, pero igual nosotros seguimos siendo mejor que Luxemburgo y que Andorra en fútbol. ¿Qué me importa? O sea, si esa mentalidad lo tuviera Alemania, serían un país mediocre, un país tercermundista. Los países que trascienden, y uso el caso de Alemania porque a Alemania se le puede utilizar hasta de manera política, ¿cómo se llama? En tendencia económica, en tendencia social, hasta de estructura, siempre es débil. Y esa mentalidad ganadora y exitosa que la mencionan muy bien,
También significa buscar avance y progreso a veces de manera individual y a veces de manera colectiva. O sea, si yo mismo como persona busco desarrollarme, busco alguna forma de mejorar mis talentos, mis capacidades, pues perfecto. Pero si puedo ayudar a los demás, mejor todavía. Esto no es ni siquiera política socialista o capitalista, simple y sencillamente razón humana. El ser humano logra beneficiarse cuando está bien, pero también cuando hace que los otros, principalmente las personas que quiero, que aprecio, estén bien. Entonces, eso es importante. ¿Qué piensa Enrique Peña Nieto? Bueno, por ejemplo, que dicha que lo menciona. Depende de cómo definimos el progreso. También, eso es un aspecto muy importante. El progreso siempre va a ser lo que haga que el ser humano logre desarrollarse y busque avanzar. Porque algunos dicen, bueno, el progreso es que el Estado controle todos los medios de producción. Otros dicen, no, que más bien el Estado deje de existir. Es que eso no es progreso, eso simplemente es una doctrina política. Progreso es que usted como persona busque qué tanto aprender, qué tanto dominar, qué tanto conocer. ¿Qué opino de Enrique Peña Nieto? Bueno, Enrique Peña Nieto es un candidato puesto literalmente por el Partido Revolucionario Institucional con fines simplemente de lucro, o sea, no es nada, o sea, revolucionario, no vino como con grandes cambios, no vino como para hacer una reforma del PRI, es un gobierno muy parecido al de Salinas de Gortari, por no decir que es más una copia. Debería pronto voy a empezar a hacer transmisiones en Facebook también, pero por ahorita es mi aquí. Entonces aquí es donde está la gran interrogante. La gran interrogante está en empezar a fundamentarse o a buscar cómo aportar, cómo ayudar. John F. Kennedy decía que no es tanto lo que el Estado haga por uno, sino lo que uno haga por el Estado. Y creo que tiene toda la razón. O sea, en el fondo, los que consolidamos al Estado, los que hacemos que el Estado funcione, los que hacemos que el sistema funcione, somos las mismas personas. Interesante. Y, por ejemplo, los sistemas de gobierno. Sí, es una buena idea. De hecho, lo voy a hacer a futuro. Eh, los sistemas de gobierno son bastante curiosos en América Central. Generalmente existía a lo largo del tiempo un bipartidismo, luego hubo una época de partido hegemón, por lo menos en lo que fue América Central. Luego hubo dictaduras, porque a diferencia, Costa Rica fue el único país, digamos, de América Central en donde no hubo como tantas dictaduras o enfrentamientos de guerrillas y grupos armados. También la cuestión del narcotráfico no era tanta, pero como por desgracia el mundo también se ha globalizado, bueno, pues también las cosas malas han llegado a pasarse. Eh, Tanto exceso de conocimiento a veces, y esto es algo bastante irónico, tanto exceso de conocimiento también genera bastante incertidumbre. Y entonces usted dice, bueno, casi que todas las respuestas las tengo con un clic. Casi que todo lo puedo hacer básicamente metiéndome a buscar en internet. Y entonces por eso es que ahora tenemos políticos que literalmente no conocen lo que defienden, no conocen lo que buscan, no conocen ni siquiera en qué se fundamentan y constantemente pues todo van y lo buscan, no sé, de Wikipedia o de cualquier cuestión. ¿Y por qué llego a decir esto tan absurdo? Bueno, porque es la verdad. O sea, ya nadie llega y se casa y te explica algo, digamos, con su propia base, con su propio fundamento. Suena hasta como calcado de un libro. Suena hasta calcado de o sea, literalmente con pie de página, con el APA mal acomodado. Porque nadie se enfrenta a esto. O sea, nadie es consciente de que para vender algo, para generar una idea que sea comprada, se necesita por mucho el tener, digamos, esa carisma o esa capacidad de poder expresarse y de poder decir las cosas de una forma clara. ¿Y qué les puedo decir? En América Latina, en general, ya no hablando solamente de América Central, son pocos los líderes que tuvieron ese carisma o esa visión o ese fundamento. A José Mujica se le cuestiona ahora mucho si el gobierno en realidad fue tan reformista, fue tan noble y tuvo tanto avance social, fue tan progresista. Pero sí se le puede decir algo. El tipo tenía mucho carisma, tenía una forma de expresarse, tenía una forma
de dar sus ideas, fue fiel a lo que creía, y eso pues se le da su mérito. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los otros grandes líderes en América Latina? Algunos se fueron mucho en hablar, en decirlo, no sé, cuestiones, pero no en profesar lo que creían, no en basarse en lo que aspiraban. Y entonces tenemos, por ejemplo, que algunos se dicen, no sé, de base socialista, tocó el caso, por ejemplo, en Nicaragua, con el Frente Sandinista, pero su sistema es meramente un sistema capitalista. Entonces usted dice, bueno, pero es que el sistema internacional está manejado por el capitalismo. Y es que es cierto, ya la Unión Soviética se cayó en 1991. Pero el capitalismo, o sea, por lo menos de manera política, sí ha intentado de evadirse. Ahora lo que hay más en el mundo son tendencias socialdemócratas, socioliberales, liberales no capitalistas, porque el capitalismo es un poquito más extremo en el tema político. Uno que otro gobierno socialista, y bueno, los casos especiales, no sé, como de Corea del Norte o de China o de Laos, que son ya cuestiones de gobierno unipartidista. Cuba también es otro caso de gobierno unipartidista. Pero el mundo ya no es así, el mundo ya es más democrático. Algunos dicen de que el exceso de democracia más bien es el problema. Porque si tenemos una sociedad bastante poco interesada en la política, en la economía, en aprender, en estudiar, y es imposible, por no decir nulo, que esa sociedad avance. Pero es también culpa de la misma sociedad. Hagámoslo de una forma más simple para que entienda. ¿Qué es lo que mueve más a la sociedad americana? El fútbol, la fe, y de vez en cuando, y de vez en cuando, la burla ajena. ¿Por qué menciono estos tres casos? Bueno, el fútbol, y digo el fútbol porque en realidad creo que es el deporte más famoso del mundo, pero en América Latina es excesivamente famoso. Enfrentamientos, simple y sencillamente por un color, eh, por un color de equipo, por una nacionalidad, que esto nos trasciende hasta la xenofobia, el racismo y las cuestiones ya bastante serias. Yo no apoyo ninguna, por supuesto. Y también porque en el fondo uno se ve tonto, o sea, se ve muy tonto. Están haciendo un deporte, están jugando, ellos son los que les están pagando, ni siquiera es como que me pagan. Pero la emoción de sentir un gol, de ver a mi equipo ganar, de, por ejemplo, lo de Argentina, que Argentina no está jugando nada, la selección de Argentina no juega nada, teniendo un equipazo, pero uno dice, es la selección de Argentina, de fútbol, no es Argentina. O sea, ese es el problema. Yo no puedo ver la situación de mi país en un partido de fútbol. Y es que esa es la cuestión. A algunos se les daña completamente hasta la visión de vida cuando ven a su equipo perder una copa. O cuando ven a su ¿cómo se llama? A su selección, no sé, perder un partido importante. Claro que emociona al ganador y tiene todo el mérito. Pero también, o sea, la vida tiene que seguir y si yo solamente me fundamento en qué va a pasar el día de mañana en el clásico nacional, pues creo que estamos mal. Si yo pienso más en un Chivas América que en el plan político que tiene hoy el PAN, el PRI o Morena, o mejor, si alguien es de aquí de Costa Rica, por ejemplo, en un clásico, la Liga Saprissa, que en, por ejemplo, las políticas tan curiosas que tiene los gobiernos para estas elecciones, los candidatos presidenciales, el perfil que tienen los candidatos presidenciales, pues estamos mal. También, eso es otra cosa muy importante. Que en qué momento nos damos cuenta nosotros de esto también. El populismo hace eso. El populismo hace eso. O sea, es terrible. Es bastante terrible. Muchas gracias. Sí, le voy a prestar atención. En el fondo, ya les mencioné una, que era el deporte, principalmente el fútbol. El segundo, la fe.
Digo la fe por no decir el cristianismo. Vean, usted puede ser cristiano, usted puede ser católico, usted puede ser evangélico, testigo de Jehová, mormón, musulmán, pero bueno, el caso del musulmán, el hindú y el budista y hasta inclusive el judío a veces es un caso interesante, pero digamos, en América Latina hablemos más del cristianismo y sus diferentes ramas. ¿Qué tanto sabe usted de su credo? ¿Qué tanto conoce usted de qué es la intervención entre el Estado y la Iglesia? Si tiene que existir excesivamente, si no. Porque usted puede ser conservador, pero una cosa es ser conservador y otra es ser retrógrado. Y yo creo que ahí hay un problema bastante serio. Créame. Yo, por ejemplo, soy un conservador en el sentido que yo digo, bueno, yo personalmente no creo en el aborto, por ejemplo, en el aborto que es así, de matar al niño a los 8 meses, pero por ejemplo, el aborto sí se tiene que dar en los casos en donde hay riesgo de la madre o en donde el niño ya literalmente está muerto. O sea, el niño no va a nacer como con esperanza, como otra cuestión. O cuando la ciencia no puede encontrar una forma de salvarlo. Porque yo sí creo mucho en que la ciencia tiene que intervenir para bien, no por gusto o por dinero. También no creo en la clandestinidad. Pero una cosa es esa, al pensamiento retrógrado de que aborto a cualquier hora, en cualquier momento, porque sí. Porque es mi cuerpo, mi decisión. Qué fácil lo dice un hombre, ¿verdad? Porque es hombre. Sí, pero es que es como que yo les digo a ustedes de que solamente de la mujer es que nace el niño, la niña. Y eso no es cierto. Hay una función de ambos. Sí, pero es que la mujer es la que lo tiene que mantener y todo esto. Pero seamos realistas. También existe, digamos, cierta legislación y ciertas cuestiones en donde usted no puede atentar contra su vida. E indirectamente, si usted quiere hacer un aborto, una cuestión, por darles un ejemplo, usted está atentando contra su vida. E inclusive está atentando contra una vida extra. ¿En qué momento la vida nace? Esto es un tema muy interesante, porque eso tiene que ver con la religión, principalmente con el cristianismo. Algunos bastante cerrados dicen de que desde el momento en que concibió, o sea, de que el óvulo y el espermatozoide chocaron y se creó el ser. Otros dicen que no, que hasta dentro de 2 semanas. Otros hasta dentro de 3, 4. Otros hasta dentro de 3 meses. Yo personalmente les digo que cuando el niño tenga corazón o cuando ya tenga signos vitales, es que ya es un ser humano. Pero en ese momento. Y por eso es que yo soy defensor de una política de que hay formas de remediar, por ejemplo, una violación. Está la pastilla anticonceptiva, está el condón, está, buenas noches, están bastantes formas para prevenir esto. Pero nuestra sociedad es muy conservadora. Y no conservadora en el sentido de conservadora por políticas. Porque han existido grandes conservadores como Ronald Reagan o Margaret Thatcher, que su visión económica y mundial era bastante avanzada, bastante progresiva. Y esos eran conservadores en pensamientos religiosos y culturales. Pero eran muy avanzados en su visión hacia otros aspectos. Inclusive la misma Angela Merkel es de un partido cristiano. Pero su visión es bastante hacia el avance. La religión no es mala. Usted puede creer en lo que quiera. Siempre y cuando usted sea consciente de que hay cuestiones en donde usted no puede, digamos, pasar por encima del Estado. Y yo creo que ese es el problema, tal vez. Que la religión, más que religión, se ha vuelto dogma. En muchas veces, en muchos casos. Y eso afecta. Eso afecta a nuestras sociedades. Eso afecta. Nadie le va a quitar a usted un credo. Nadie le va a hacer a usted un estado ateo. De hecho, los modelos de estado ateos que han existido en el mundo son un fracaso. Todos. Porque... Sí, voy a intentar. Porque en esos países que han sido de tendencia atea, como dato curioso, siempre hay un culto. Siempre hay un credo. La Unión Soviética, es cierto, eliminó completamente la religión.
o por lo menos hasta Nikita Khrushchev. Pero ¿qué existía antes? El culto de personalidad a Stalin y a Lenin. Listo. Tenemos por allá. Tenemos en Corea del Norte Kim Il-sung, el abuelo de Kim Jong-un, el actual mandatario de Corea del Norte. El montón de estatuas. Indirectamente estás haciendo dogma, estás haciendo creencia. En Vietnam hubo un montón de veces estatuas de Ho Chi Minh, el héroe, el libertador de Vietnam del Norte, cuando le ganó a Vietnam del Sur y creó la gran Vietnam comunista. Entonces indirectamente está en los lugares donde no, como decía Nietzsche, o como se sacó de una, mejor dicho, de una de las bases de Nietzsche, al final terminamos creando a Dios a nuestra imagen y semejanza, inclusivemente cuando lo queremos eliminar. Y eso que soy cristiano, o sea, estoy dando como una explicación. Que también es bastante serio en América Central. El último tiene que ver con la burla. Somos especialistas en burlarnos del mal ajeno, tanto interno como externo. O sea, no encuentro un lugar en donde, por ejemplo, la desgracia de otra persona sea más bien mi motivo de avance. Políticamente hablando es terrible. Cuando un gobierno se cae, en vez de ayudarlo a levantarse, tratamos de hundirlo. Si somos del partido de oposición, nuestra función es llegar a corregir a los partidos políticos. Mentira. Eso es mentira. Ustedes la oposición nunca llega a corregir. Llega a ver cómo agarra y hace mofa de lo que está haciendo el gobierno. No mira las cosas buenas. No mira la hoja blanca. Mira el punto negro. Y eso pasa en América Latina en general. Nunca van a ver ustedes a un gobierno, son muy pocos, por decirles, que aplaudan decisiones de su contrincante. Porque están cansados con su dogma, están casados, mejor dicho, con su dogma, están casados con su visión política y creen que solamente ellos tienen la razón. Y yo he visto grandes avances, como grandes retrocesos también, de políticas, simple y sencillamente, ¿por qué no? Ahora eso basándonos a nivel interno, vayámonos a nivel externo. Enfrentamientos, conflictos, mofas, chistes, racistas, xenófobos, generar estereotipos. Uno muy famoso, que se haga ver al nicaragüense como si fuera una persona morena, bajita, con pocos estudios, hasta a veces con parecido muy, o con cara bastante, no sé, como no sé, con mucha mueca. Mueca es como expresión excesiva. Y que no sepa nada. El nicaragüense ve al costarricense probablemente como un crecido, narizón, como se le tira muchas veces el estereotipo a veces al argentino, que juega de mucho y no sabe nada. Y ahora solamente entre eso. Vayámonos a toda Centroamérica. Entre todos los centroamericanos nos tiramos tierra entre nosotros. Empezamos y nos y criticamos. Y por darles un ejemplo, siempre que hay acciones para avanzar, todos queremos ser capitanes. Nadie quiere trabajar para dirigir o para funcionarle a cierto barco. Una posición individualista excesiva. Pero individualista no en el buen sentido. Porque si fuera individualista en el buen sentido, como les mencioné anteriormente, siempre va a lograrse ese avance colectivo. Aquí no. Aquí es individualismo, pero pásale por encima a todo el mundo. Se lucha en el piso a todo el mundo. ¿Por qué ponga México en el título? Porque estamos hablando de la independencia, o sea, la celebración de independencia de los países,
vinculados en este año, el día de mañana en la independencia, que son Centroamérica y México, tuvieron casi el mismo día de independencia. México 10 años antes. Bueno, en realidad fue casi parecido a Costa Rica, lo que pasa es de que se le conmemora desde el momento en que Miguel Hidalgo hizo el grito de Dolores. Solamente que a modo histórico en realidad fue casi que en el mismo año Costa Rica y Centroamérica, que fue en 1821. Pero yo entiendo el motivo por el que México explica que es con Miguel Hidalgo. Volviendo al punto, ya lo expliqué. Volviendo al punto, sí es importante decir de que no todo está perdido. No todo es, ¿qué les puedo decir? Derrota o todo está tan mal. Viene una sociedad joven con ideales progresistas. Y cuando digo progresistas no es que vienen solamente con un plan de derechos LGBT, aborto legalizado, saludos, pura vida, o no sé, estado laico ya, o no. Una sociedad progresiva en el sentido de que viene con el interés de aprender, que viene con el interés de informarse, que viene con alas hacia una visión más hacia futuro, con ideas innovadoras, con progreso. Pero para esto necesita ser bien educado, para esto necesita creer, que ese es el problema, y esa es la gran crítica que yo tengo, se ha perdido la credibilidad en los gobiernos, porque los mismos gobiernos son ineficientes. Entonces es el momento de reestructurar el sistema, siempre se necesita una reforma, todas las reformas son necesarias en los gobiernos, en la región, en México, en América del Norte, América del Sur, América Central, el Caribe, buscar en qué somos buenos, cooperar, trabajar en conjunto, y así probablemente vamos a tener más avance. Pero para tener más avance, en serio, créanme que tenemos que matar las ideologías, tenemos que matar la cultura del yo, y la cultura del yo por encima del otro, porque la cultura del yo en avance es buena, pero la cultura del yo por encima del otro es simple y sencillamente yo soy mejor que el otro, soy excesivamente nacionalista, y esto es algo muy fuerte que quiero dejar claro. Usted podrá poner la bandera de su país todos los 15 de septiembre, usted podrá decir ¡qué orgullo! Por ejemplo, ese es un problema muy grave que hay en Centroamérica. Ambos casos son terribles, no sabría definirte cuál. Tal vez la violencia más grave. La situación en Nicaragua, Costa Rica nunca ha sido hacia muerte y hacia la tendencia, pero son dos situaciones bastante graves que hay que solucionar como unidad, porque no quiere decir que como a mí, a Costa Rica no le pase, lo de la violencia del Triángulo del Norte no es que no le afecte. Entonces eso es lo que hay que incentivar, ver cómo ayudar al otro, porque inclusive ayudando al otro me beneficio yo. Es creo que una visión bastante progresista. Bueno, como les decía, ustedes pueden ponerse la bandera del país que quieran y decir, ¿qué pienso del 9/11? Un atentado que dejó varias víctimas, que se cuestiona mucho si el gobierno dio tanta permisividad, que no se justifica para nada una invasión a Irak y que nunca se buscó a los responsables originales que estaban en Arabia Saudí, porque la mayoría fueron saudíes. Entonces, bastante extraño. Pero que sí tuvo víctimas que por desgracia sufrieron, que dice, se tiene que conmemorar porque fue un atentado que marcó el mundo. Y a la seguridad en general. Además de que demostró que Estados Unidos no era la gran superpotencia que había dejado después de la Guerra Fría. Ese patriotismo, o nacionalismo más que patriotismo, de nada sirve. De nada me sirve a mí decir qué lindo que soy tico, qué lindo que soy nicaragüense, qué lindo que soy mexicano, qué lindo que soy salvadoreño. Pues felicidades. Pero que usted solamente lo conmemore un 15 de septiembre, créame que no ayudará en nada. Si usted quiere ser costarricense, mexicano, salvadoreño, nicaragüense, hondureño,
nicaragüense, panameño, argentino, chileno, cubano, venezolano, colombiano, peruano, estadounidense, lo que sea. Apórtele a su país. Apórtele a su país. Bríndele algo nuevo. Bríndele algo que en serio demuestre que usted vale. No hay nada que su país merezca que lo llene de orgullo que su propio éxito. ¿Y sabe por qué? Porque eso le va a dar nombre y le va a dar valor por encima. Cuando la selección mexicana ganó la medalla de oro en Londres, pese a que el mérito era de la nación, fueron jugadores de fútbol mexicanos que se esforzaron, que le pusieron ganas, que no sé, se mataron en una buena final contra la Brasil de Neymar y la ganaron. Cuando Costa Rica en el Mundial del 2014, uso muchos casos de fútbol porque también indirectamente es la forma más fácil de explicarlo. Cuando Costa Rica hizo la hazaña en Brasil 2014 fue por lo mismo. Pero podemos usar inclusive casos más famosos y sin necesidad de meter al fútbol. Rubén Darío, Miguel Ángel Asturias, Franklin Chan Díaz, Rigoberta Menchú. O sea, en México podríamos tocar tal vez a Juan Rulfo. En la música también hay bastantes personas famosas. En México principalmente. Bueno, hay un caso curioso con... Bueno, está la familia Fernández. Tenemos Juan Gabriel. Tenemos, si no me equivoco, también a... ¿Sabe? Bueno, yéndonos un poquito más hacia el área... Hola. Ay, se me fue. Bueno, tenemos bandas famosas, así tipo Gaviota y esas cuestiones. Ya supiste que Ciudad de Panamá tiene metro, San José no, ¿cierto? Vean, esa es otra cosa muy importante. Panamá tiene un gran desarrollo económico. Octavio Paz, excelente explicación. Frida Kahlo, Diego Rivera, o sea, Lázaro Cárdenas. Costa Rica tuvo buenos presidentes, inclusive. Carlos Fuentes. Muy bien, muy bien. De hecho, de México hay mucho que hablar. O sea, México tiene bastante historia con que enriquecerse. Costa Rica también, lo que pasa es que Costa Rica, sus hitos, yo personalmente los sé más por temas políticos que por temas culturales, no les voy a mentir, salvo Franklin Chan y bueno, Claudia Pol en su momento. Y Neri Brenes también, un gran corredor que tenemos. Jaime Gamboa, bueno, más que Jaime, no me equivoco, el hermano, como el país. Hola, ¿de qué hablan? Estamos hablando de cómo buscar siempre el avance y la visión individual de los países, principalmente América Central y de la cuestión. No, no lo he leído. Pero ahora recordando el tema este que mencionabas de Panamá. Panamá viene en un gran avance, con políticas bastante abiertas, viene a ser una revolución económica que busca mejorar económicamente. Que redundante, ¿verdad? Octavio Paz, muy bien, sí, exacto. Pero con Panamá es un caso muy curioso. Panamá lo que quiere es reestructurarse. No es tanto avanzar económicamente, sino reestructurarse. Porque quiere acabar, por ejemplo, esa separación que hubo un momento entre la clase alta y la clase baja, y sus ideas innovadoras, y su avance económico, y esa potencia que le ha desarrollado al canal, le permiten eso. O sea, Panamá quiere ser tan rica como fue cuando estaba unida toda la Gran Colombia. Y creo que lo está logrando mucho. Y por eso es que Costa Rica quiere también seguir los pasos de Panamá. Y ojalá toda Centroamérica lo siguiera. El SICA ya tiene unido a Belice y a Panamá.
Hurricane. Eh, es bastante interesante. Pero volviendo al punto central, créanme cuando les digo de que para que Centroamérica, para que México, para que América Latina, inclusive para que el mundo funcione, se ocupa esa mentalidad de desarrollo. Buenas noches, pura. Esa mentalidad de deseo, de interés. El interés hace que una persona siempre aspire más y siempre busque más. Y creo que en un país es todavía más necesario. No sé personalmente cuál es la fórmula política para avanzar. No sé si es una fórmula completamente de bases liberales, si puede haber cierto conservadurismo, si se puede fundamentar en teorías políticas como las que sacaban, no sé, Karl Marx, Adam Smith, Edward Bernstein, Georgy Preyanov, Mikhail Bakunin, buenas noches, Ronald Reagan, no sé, Margaret Thatcher, Vladimir Putin, Barack Obama, o sea, no sé si sea así, pero sí sé algo, digamos, cuando una persona en realidad le aporta, como decía Kennedy, a su país, lo hace avanzar, lo llena de nombre, lo llena de orgullo, pero lo hace avanzar, lo reta. Y eso es lo que ocupamos, gente que rete a su propio país, gente revolucionaria. Porque solo con las revoluciones es que uno ve los grandes cambios. Históricamente se ha visto. Y revoluciones no quiere decir de que yo venga aquí y haga un golpe armado contra el gobierno. Esa no es la revolución. La revolución es el cambio que usted puede hacer. Un punto muy importante que tocas. Ese punto es muy interesante. ¿Hasta cuándo vamos a mantener la pobreza? Hasta que los gobiernos quieran acabarlo. Y los gobiernos van a acabar la pobreza cuando empiecen a generar empleo, cuando empiecen a enseñar bastante educación y cuando empiecen a generar menor dependencia. No puede tenerse tanta dependencia del Estado. El Estado puede facilitar trabajo, puede facilitar estudio, puede facilitar mejores condiciones de salud, pienso yo personalmente, si quisiera, porque hay otros que tienen la tendencia que el Estado nada más regule negociaciones de vez en cuando, pero esos son los más liberales. Yo vengo de una escuela un poquito menos liberal, pero sí creo de que en estos sectores, educación, salud y empleo, con que brinde oportunidades a esas personas que avance. La pobreza no se combate regalando dinero, la pobreza no se combate dando víveres, la pobreza no, o sea, salvo en desastres naturales y salvo en cuestiones ya que retan lo humano, no se combaten así. Se combaten. Exacto, eso es el problema, que hay que tratar de ser un ser racional. Se supone que el ser humano es racional y por eso domina o gobierna o dirige las acciones del mundo, en su mayoría. Pero por eso es que tenemos que crear una sociedad. Alguien decía de que la pobreza existe porque es necesaria, para la política principalmente. Puede ser. Pero también yo creo de que salir de la pobreza genera tanta fidelidad hacia algo que es difícil escaparse. Por eso es que la gente decía, cuando llegó Chávez, cuando llegó Evo, cuando llegó Correa, uso casos socialistas, pero podría ser también casos de tendencias de derecha. Principalmente son de izquierda de esta fama. Izquierda populista, no tanto izquierda socialista, porque son dos diferentes ramos. Él es el héroe. Él me va a salvar, él me va a ayudar, le soy fiel. Pues claro, de no tener nada, no tener algo, siempre es ganancia. El problema es que si a vos te dan solamente el pez, pero no te enseñan a pescar, es imposible. No podemos regalar las cosas. A veces hay que ganárselas. Todo es un progreso.
También se critica mucho que si ahora las clases altas quieren comprarlo todo y que creen que por tener dinero pueden hacerlo todo. Es que el dinero no da inteligencia, el dinero no da educación. Salvo que se invierta bien, el dinero es nada, en el fondo. El dinero siempre se tiene que invertir bien para que genere algo productivo. Si usted quiere tener más dinero, invierta bien. Luego la gente dice que, pues ese punto es muy importante, la gente dice no hay trabajo. Entonces ahí sí culpen al Estado, ahí sí busquen cómo promover que lleguen más empresas, ahí sí incentiven apoyos políticos hacia ciertas bases. Pero si el Estado puede dárselos, intenten buscarlo por el Estado, y si no, obviamente por la empresa privada. Aquí es igual que como con la educación, por ejemplo. Perdón. Aquí es igual como con la educación. Si usted tiene los recursos y no necesita el Estado, busque, ojalá, en el exterior, o busque en el exterior o en una empresa propia de su país, privada puede ser, o del exterior que esté en el país, para obtener empleo. Si no, vayas al Estado. Siempre habrá cazador y presa, alfa y beta, claro. Claro, eso no va a decir que no, la desigualdad siempre va a existir, la pobreza siempre va a existir, pero lo que hay que hacer es reducir las cantidades. Por lo menos yo personalmente creo más en el desarrollo económico que en el crecimiento económico. Porque si se puede lograr un desarrollo económico de avance, de desarrollo conjunto, de, no sé, de incentivo interno hacia más y no tanto hacia una política del miedo. Bueno, personalmente les digo, la sociedad actual no está tan preocupada por las ideologías, está más preocupada por cuánto gana, por si sus actividades son rentables, por si, por ejemplo, pueden el día de mañana sustentarse con una pensión, si le alcanza para la canasta básica, si su familia, o si puede tener hijos, o no sé, en general, esos son los aspectos que le incumben. A nadie le incumbe si es el socialismo el que ganó la Guerra Fría, o si es el capitalismo, o si es la socialdemocracia, o el socioliberalismo, o lo que sea. Y en eso a veces los políticos quieren seguir de necios. Y no sirve de nada. Y cuando no se basan en eso, se basan en el populismo, que estoy a peor. Mentiras, mentiras. Un montón de datos por engañar a la gente. Y la gente cae. Por eso cada gobierno tiene el presidente que se merece. Porque caen como tontos. Y lo digo así, como tontos. Porque una persona que es consciente, que busca, que investiga, que intenta conocer estos temas, ser teórico, pero también ser práctico, se da cuenta de que está pasando y que está mal. Y creo personalmente de que, esto es más opinión mía, de que si usted es una persona muy estudiosa, no tiene que ser ni siquiera que usted sea experto en ciencias sociales, periodista, economista, politólogo, internacionalista, o sea, con que usted trate de aprender, va a avanzar. Que dicha que mencionaste Nicaragua. Nicaragua es un modelo de astucia populista basada en socialismo escondido o capitalismo escondido, en donde quiero quedar bien con todos los grupos, me beneficio, me llevo bien con las clases de poder, pero los que están sufriendo, las partes periféricas, no, que se vayan a Costa Rica y que ahí intenten obtener sus oportunidades de trabajo. Ahora están con lo del canal. O promuevo el nacionalismo, promuevo el enfrentamiento. Vean, personalmente a mí el gobierno de Daniel Ortega no me llama la atención. Entonces, para que no sé, si usted, no sé si aquí es nicaragüense o no, pero
no es hacia el nicaragüense como tal, es hacia el gobierno, que creo que se tergiversó completamente lo que en teoría promovía. Es lo mismo que pasa como en Venezuela, que la misma Cristina Fernández criticó al gobierno venezolano. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tan mal está la situación en Venezuela? Aunque fue curioso, criticó la situación en Venezuela, pero también la criticó en su propio país y tiene razón, o sea, tampoco es tan estable lo que pasa en Argentina, más o menos con esto de Santiago Maldonado, pero en el fondo algo tiene que ver una ideología, son intereses, por eso hay que escoger buenos líderes. Uno nunca sabe si el líder que ustedes están escogiendo en el próximo voto va a ser un líder que los llene de orgullo o de fracaso. Sí, a mí me parece una sobreexplotación. Nosotros le agradecemos mucho a la comunidad nicaragüense por todos los trabajos que vienen a hacer aquí, porque básicamente, y aquí tengo que tener cuidado porque no quiero ofender a nadie, pero digamos, a veces Guatemala es a México, como México es a Estados Unidos, como Nicaragua es a Costa Rica. O sea, Guatemala muchas de las funciones las bailas hacia México, funciones generalmente de trabajos de oficio, trabajos muy de temas que el mexicano no quiere hacer, pero también hay mexicanos que buscan ir a Estados Unidos a cumplir labores que por ejemplo, en Estados Unidos no se hacen. Eso sí no lo sabía, qué interesante. Y el nicaragüense viene aquí a hacer mucho trabajo de mano de obra, a veces con una mala paga, a veces sin condiciones decentes, que yo soy promotor de que se tienen que hacer reformas migratorias. Es otra cosa, o reformas migratorias, o empezar a generar una unidad completa que permita el paso justo y seguro de los países. Creo que con eso vamos a avanzar bastante. Una unión aduanera entre Centroamérica, México también si quiere y Panamá sería perfecta para desarrollarnos. Sistema mesoamericano. Eso es lo que hay que hacer. En el fondo no es izquierda o derecha, conservador o liberal. En el fondo es qué tanto quiere hacer un político o no sé, una figura de poder por aportar. Y aquí hay algo más gracioso todavía con todo esto. Yo creo en la base de Foucault. Foucault decía que el poder uno no lo puede tener, que el poder es inherente. Entonces, si el poder es inherente, todos tenemos. Y todos podemos hacerlo mejor por desarrollarlo y por avanzar con él. Entonces, todos tenemos poder. Solo que hay que saber cómo explotarlo. Todos tenemos habilidades, todos. Simple y sencillamente hay que buscar cómo hacerlas efectivas. Y yo creo que en Centroamérica hay bastante potencial. En México también. En América Latina hay potencial. Simple y sencillamente nos falta esa visión y esa mentalidad propia hacia adelante, hacia el avance. Bueno, gente, me voy despidiendo. Muchas gracias a todos los que estuvieron en la transmisión. Nos vemos la próxima semana con más temas que tengan que ver con el mundo. Hay temas ahí interesantes que tal vez entre el fin de semana se vayan gestando. Y nada, nos vemos. Tengan un buen día. Chao. ¿Recomiendo un libro? Bueno, sí, ahora que lo veo. Mira, voy a recomendar tres libros. Uno, que les va a servir para la vida, El arte de la guerra. Sun Tzu. El arte de la guerra. El arte de la guerra, de Sun Tzu. Importantísimo para leer en la vida, les puede servir para todo. Otro libro que les recomendaría para leer, pues está Las venas abiertas de Eduardo Galeano. Un poquito más explicativo de por qué América Latina está pues tan mal de cierta forma. Puede servirles un poco para dañarles ese orgullo.
Y otro ya más personal, El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. El Príncipe es un libro que explica cómo gobernar o cómo dirigir, sin importar qué tanto remordimiento se necesite para gobernar. Más allá de si es por valores o por juicio, es para que ustedes vean más o menos cómo se gobierna el mundo. O sea, el padre de la politología es Nicolás Maquiavelo. Entonces, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, El Arte de la Guerra, que de los tres es el que más recomiendo, y más de América Latina, abiertas de las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Creo que serían como 3 buenos libros para conmemorar la independencia. Entonces, pues nada. Y un extra ahí agregado, si quieren, no sé, El Estado y la Revolución de Lenin. Bueno, tengan un bonito día. Chao.